Maina con Stop Desahucios Granada 15M. Yo soy de un programa de Radio Almaina que se llama Ya no estás sola, que es una radionovela que hicimos junto con el grupo de Stop Desahucios Granada 15M, o sea, como un grupo transmedia de Stop Desahucios Granada 15M. Y nada, como lo que nosotros hicimos es una radionovela, que es una obra, nosotros decimos quizás de ficción social, y lo estamos emitiendo y se ha producido también gracias a Radio Almaina. Pues cuando llegó la idea nos lanzasteis la idea del festival, de hacer algo en el festival, pues se nos ocurrió como bueno, hacemos algo de ficción radiofónica, que es un formato que por un lado es más divertido que otros que se manejan desde los movimientos sociales, pero también es un formato que al mismo tiempo da mucho pie, yo creo, para los colectivos a realizar algo que va más allá del pamphlet, que es un formato, el de la ficción radiofónica, que de alguna manera no se conforma, digamos, a los medios normales con los que comunican los movimientos sociales, pero que es un formato que por un lado puede llegar bien a la gente, hacer entender cosas de experiencia vivida, que a veces cuando hablamos de problemáticas sociales y políticas pues parecen como más lejanas, y al mismo tiempo también es una manera para los colectivos que quieran abordar esa técnica, ese formato, una manera de cuidarse también, de trabajar como en grupo, algo que es también, no sé, bonito y también divertido de hacer, ¿no? Y sí, no, está muy bien como pues por el formato, ¿no?, de la ficción sonora que aporta, bueno, lo que estabas contando, o puedes hacer una invitación también a trabajar aquí si quieres. Sí. Respecto a qué aporta, bueno, la ficción sonora yo creo que aporta una mirada a las problemáticas sociales, si se hace ficción radiofónica con una mirada social, una mirada que es desde la experiencia vivida de las personas. Entonces, si tú, en lugar de estar contando solo el número de desahucios que se producen en España, estás viendo a personas normales que hacen su vida y que le cae un cablograma un día que le dice que se tienen que ir de su casa, y a ver cómo actúan y qué tipo de cuestiones les mueven lo cotidiano, yo creo que una manera de hacer llegar, ¿no?, ciertos mensajes, ciertas problemáticas de manera más directa. Entonces, lo que aporta yo creo que es eso, como una mirada paradójicamente quizás más realística de que si no fuera ficción y fuera documental. Y entonces es un formato que yo creo que se adapta bien para no sé, abordar temáticas sociales. Y en ese sentido, pues sí, que hago como un poco un llamado a que también pues se intente explorar ese tipo de formatos. ¿Y vosotros tendríais esa instalación en Radio Almaina? ¿Quieres hablar algo de Radio Almaina? Sí, no tengo que estudiar antes de decirte. No, bueno. Sí, no. Ahí lo puedo leer. Bueno, aquí en Radio Almaina, bueno, Radio Almaina es una radio libre, que quiere decir que es una radio totalmente autónoma, que se organiza de manera asamblearia. Hay una asamblea aquí que está abierta a cualquiera que quiera participar, pues todos los primeros lunes del mes, normalmente, casi siempre. Y entonces se organiza y las decisiones se hacen de manera asamblearia en esas asambleas del lunes. Hay unos grupos de trabajo también, separados por la necesidad de la radio, pero quiero decir como que, bueno, que es una radio libre, totalmente abierta a las propuestas de los colectivos y de todas las iniciativas que no sean, digamos, con finalidades económicas, sino con finalidades sociales. Está totalmente abierta tanto a colectivos, digamos, más constituidos como a grupos de personas que quieran hacer cosas en línea con esa filosofía de la radio libre. Yo, no sé, os animo a entrar en la web, que es radioalmaina.org, y ahí también podéis ver un poco un resumen no solo de la radio, sino también de qué es una radio libre, cómo funciona, un poco cuál es la lógica que está detrás. Y ya por último, si nos quieres hablar de Ya no estás sola, de la ficción radiofónica, se está emitiendo, un poco cómo se estructura, o cuál es la trama, o... Vale.
la ficción radiofónica, nosotros le decimos radionovela, un poco a lo viejo estilo, y reivindicamos mucho de ese término porque nos parece como que, no sé, como más cercano, ¿no? Entonces la radionovela ya no está sola, se está emitiendo en esas semanas en Radio Almaina. Hay un episodio nuevo cada 2 semanas y se emite los sábados por la tarde a las 7 y los miércoles a las 10 de la mañana, la repetición. Y es una radionovela, como dije, que está totalmente creada por el grupo de Stop Desahucios Granada 15M, desde la idea inicial hasta la escritura de los guiones, los personajes también, somos personas del colectivo los que actúan, grabado por nosotros, editado por nosotros y difundido por Radio Almaina. Entonces es una producción totalmente de ahí. Y cuenta la historia, bueno, no quiero anticipar mucho, pero porque está en emisión, solo han salido los primeros 2 episodios, pero cuenta la historia de un bloque de vecinas y vecinos de Granada a los que, bueno, se enteran en cierto momento pues que están en peligro de desahucio. No voy a decir todavía cómo y por qué. Y entonces es un poco, digamos, el momento de la toma de conciencia, de cuando te das cuenta de que lo que tú dabas por sentado, que es tuyo y que donde tú vives, pues de un día para otro puede que tengas que irte de ahí. Y entonces ahí como que contactan con Stop Desahucio y hay todo un desarrollo de la historia de los varios personajes. Y que tenemos tiempo. Como que rescatarías del género de la radionovela, que es un género que luego cayó en desuso. Ahora sí se tiene un poco más, quizás, ¿no? Pero es sencillo de producir, ¿no? Sí. Bueno, el género de la ficción sonora, en general, yo creo que es bastante sencillo de producir, que es una de las cosas que son importantes a la hora de cuando algún colectivo pues decide embarcarse en una tarea que es compleja. Nosotros tardamos muchos años para hacer esa primera temporada, pero una tarea que es compleja, pero que al mismo tiempo desde el punto de vista técnico por lo menos no es tan compleja, en el sentido de que es mucho más fácil que grabar con vídeo también, ¿no? Y llegar a un cierto nivel de calidad. Al mismo tiempo es más respetuosa con la privacidad, que en el caso de trabajar con colectivos marginalizados pues es un tema importante también. Y porque bueno, es solo la voz la que se va a oír, pero digamos esa sobreexposición mediática también a nivel visual, como que esa como se consigue evitar, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, es realmente fácil de producir, como decía, porque es suficiente un móvil en realidad, o sea que con micrófono mejor es mejor, grabadoras mejor es mejor. Aquí en la radio, que tenemos una mesa con 10 micrófonos, da para, ¿no?, grabar casi en directo si uno quiere, entonces es aún más sencillo, pero en realidad cualquiera en su casa con su móvil pues puede grabar audios y después editarlo con un programa libre, entonces no es algo tecnológicamente complejo. Y eso por un lado. La otra ventaja que tiene es que es un formato que nos permite de imaginar cosas partiendo de la realidad, pero sin quedar demasiado atados a la realidad factual. Entonces, como dicen mis compañeras y compañeros, que todos los temas que tratamos en la radionovela los han vivido en su propia piel, la vergüenza casi, ¿no?, de estar, no sé, en situación de amenaza de desahucio, por ejemplo, la vergüenza por no haber conseguido pagar la hipoteca y todo esto, que son temas como muy pesados, emocionales, como muy intensos. Ellos mismos dicen mucho que utilizando la ficción han conseguido al mismo tiempo alejarse un poco más de sus historias personales, pero al mismo tiempo transmitirlas de una manera quizás aún más real que si hubiese sido, por ejemplo, en una entrevista, ¿no?, o en un documental. Y este es otro elemento que yo creo que a través de la ficción a veces podemos no solo llegar al público, sino también trabajar ciertas problemáticas nuestras interiores de una manera, no quiero decir más libre, pero como más, a veces más efectiva también. Y más libre de roles, quizás, ¿no? De ser una víctima y contar como lo que te ha pasado muy rápido. Además de lo divertido, o sea que inventar historias
inventar personajes y actuarlos igual es algo como que es una apuesta profundamente política, pero al mismo tiempo también es un poco volver a esos juegos de niños, ¿no? Para quien no es actor profesional, que como también decíamos mucho en nuestras reuniones, pues que eran momentos así como alegres, de alivio, de creatividad dentro de una semana que para muchas de nosotras era una semana muy complicada desde un punto de vista emocional, de todo. O sea, un momento, no un trabajo más, sino un momento de regeneración de alguna manera. ¿Y se trabaja el guión primero o trabajáis en guión o un esquema muy básico de guión, improvisáis? Yo creo que se puede hacer de muchísimas maneras. Nosotros lo hicimos de la manera más clásica posible, que ha sido organizar, bueno, escribir, planificar toda una temporada con todo lo complejo que tiene, trabajar con tramas, que es un poco lo básico que yo voy a contar hoy en el taller de Crearte. O sea, esas herramientas básicas de planificación para poder después pasar a la fase operativa, que es escribir los guiones, ¿no? Entonces no solo hicimos escribiendo los guiones, además de una manera muy colectiva, y eso nos ha llevado mucho tiempo. Después ha sido ensayar, actuar, grabar, volver a grabar, editar, o sea, un proceso como bastante largo, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, una manera que yo creo que también puede funcionar muy bien, aunque no sea el caso de esta radionovela, es de trabajar bastante más con improvisación. Entonces, delinear la historia, delinear los personajes e intentar cómo operar de una manera como un poco más, o un poco o mucho más improvisada, ¿no? Y ver un poco qué sale ahí sobre la marcha, que puede ser aún más divertido, si queréis.